Muchas gracias. Estimados colegas y amigos, como presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, cargo que ocupo hace casi un año, les agradezco su presencia en esta nuestra primera conferencia del año 2026. Nuestra institución, fundada en 1967, ha congregado a lo largo de su historia a ilustres juristas de las más diversas especialidades que han honrado y honran al derecho peruano. Hoy, miércoles 28 de enero del 2026, el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho ha programado como primera actividad del año en curso una conferencia sobre el rol de la Junta Nacional de Justicia y su importancia en el sistema de justicia, que sin duda alguna es un tema de enorme trascendencia y de singular importancia. Para ello, hemos invitado como expositor principal al doctor Gino Ríos Patio, expresidente y actual integrante de la Junta Nacional de Justicia. Y como comentaristas también de primer nivel, a mi compañero de la Universidad, Enrique Javier Mendoza Ramírez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exministro de Justicia y Derechos Humanos, y a la doctora Delia Muñoz Muñoz, exministra de Justicia y de Derechos Humanos. Damos inicio al evento cediendo el uso de la palabra al doctor Gino Ríos Patio. Les quiero comentar que yo tengo los currículums de los tres y a la hora de hacer la publicación en los libros vamos a hacer... Bien, muy buenas noches con todos. Mi agradecimiento personal a la Academia Peruana de Derecho por esta generosa invitación. El tema, como ya lo dijo Osvaldo, es de suyo, importante, trascendente y más todavía de palpitante actualidad, pese al tiempo prolongado que lleva ocupando un lugar central en la agenda política social de nuestro país, debido pues a constantes cuestionamientos sobre la independencia, la credibilidad y la eficacia de la operatividad o del funcionamiento del sistema de justicia. En el último quinquenio, en 2020, el Latinobarómetro señaló para el Perú un 16% de confianza ciudadana en el sistema judicial. Para la región un 11%. En 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática marcó un 12,9% de confianza ciudadana para el Poder Judicial y un 11,7% para el Ministerio Público. Y naturalmente que esta situación, que va a cuesta abajo, por lo menos en mi percepción como ciudadano, origina graves problemas, como por ejemplo, desincentiva al cumplimiento voluntario de las normas, socava la cohesión social, pero también esta situación induce o empuja a los ciudadanos a utilizar mecanismos informales y violentos para la resolución de sus conflictos. Somos un país en donde la informalidad sobrepasa el 75% y somos un país en donde la violencia es estructural, institucional, simbólica e interpersonal. Desde la academia, en la especialidad criminológica, que es mi especialidad, la crítica contemporánea sostiene que el sistema de justicia penal, por ejemplo, ¿no?, en lo penal, padece una crisis estructural y permanente, la cual se caracteriza porque existe una pérdida o una falta de capacidad de respuesta del sistema, en este caso, reitero, penal, frente a la realidad de la cuestión criminal. Y entonces, esto agrava la situación. Esta crisis, justamente por ser estructural, tiene profundas raíces históricas que datan desde la colonia. Y esta historia, ¿no?, viene reflejada en una débil cultura de legalidad,
en patrimonialismo y sobre todo en autoritarismo. Me he permitido traer a colación algunas citas textuales que me va a permitir leer, que son muy breves, pero al mismo tiempo ilustrativas. Stein, en La herencia colonial en América Latina, afirma: en la primitiva economía del virreinato, ocupar un puesto en el sistema judicial y abusar de él era una de las pocas actividades lucrativas disponibles para los miembros de las clases dominantes. Colmenares, en su libro Factores de la vida política colonial, asevera: la administración de justicia en el virreinato depende de los gobernadores y de los corregidores. Y como estos no ganaban sueldo, dirigían sus anhelos a la negociación sin perdonar arbitrios, por ilícitos que fueran, sacando su alimento y fondo de la miseria de los indios y de los pobres, quedándose las más veces los delincuentes sin castigo y los desórdenes sin remedio. Este mismo Colmenares continúa diciendo, a propósito de un informe presentado por el virrey Mendinueta en 1803 para la audiencia de Santa Fe: en vísperas de la independencia, los españoles aún no habían podido construir un sistema judicial viable. Por eso es que este virrey pedía a las autoridades en Madrid que no accedieran al nombramiento de más corregidores, pues resultaba difícil sostenerlos decentemente sin que la precariedad de su situación económica los llevara a buscar medios ilegales de ingresos. Entonces, teniendo en cuenta este panorama permanente, no es difícil colegir que, a diferencia de otras potencias coloniales, como Inglaterra, por ejemplo, España nunca ofreció en sus colonias, siendo el Perú pues una de ellas, quizás la más importante, nunca ofreció a la justicia como un servicio disponible sin costo a toda la sociedad colonial, sino más bien como una valiosa prerrogativa subastada por la corona a sus favoritos. Y también fuerza es deducir que la pugna por el acceso a la justicia era un mecanismo más de clientelismo. Finalmente, en este aspecto de citas, que son importantes tenerlas en cuenta, Buscaglia, en su libro Los principales obstáculos a la reforma judicial, de la que hemos tenido más de una docena en el Perú, dijo: en todos los casos en los que se han propuesto reformas judiciales exhaustivas, los obstáculos para el mejoramiento de la judicatura normalmente residen en la existencia de sólidos intereses creados que en el pasado y ciertamente en el presente se han beneficiado precisamente de esta ausencia del Estado de Derecho. Estado de Derecho por el cual todos, desde nuestras posiciones respectivas, luchamos día a día para que se consolide. Pero todo esto o se desconoce o no se quiere recordar. Y entrando al tema, la Junta Nacional de Justicia fue instituida como un órgano constitucionalmente autónomo precisamente con el encargo expreso de garantizar la transparencia y la calidad de la judicatura y de la fiscalía. Pues su creación respondió a la necesidad de erradicar prácticas de corrupción y de politización del sistema judicial. Problemas que socavaban cotidianamente la confianza ciudadana, esa confianza tan precaria a la que me he referido estadísticamente hace unos momentos. Baja credibilidad precisamente en las instituciones encargadas de administrar justicia. Entonces, el objetivo de esta exposición es analizar el rol, como lo dijo Osvaldo ya, de la Junta Nacional y su importancia en el sistema de justicia, evaluando para ello su origen, su mandato, los desafíos que enfrenta y su impacto. Como acabo de mencionarlo, la Junta Nacional de Justicia fue creada pues para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura en una reforma constitucional aprobada por referéndum en 2018. Y se estableció como un organismo encargado de seleccionar y nombrar, de evaluar y ratificar y de ejercer control disciplinario, investigando presuntas inconductas funcionales e imponiendo sanciones por la comisión de faltas disciplinarias.
que podían llegar, como en efecto llegan, hasta la destitución. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar los más altos estándares de probidad, meritocracia e integridad. Quiero destacar aquí que he revisado los distintos modelos que hay en nuestra región sobre estas funciones y el nuestro es un modelo único en la actualidad. Sigue siendo un modelo único. No hay injerencia de el Parlamento, en otros países el Senado, etcétera, ¿no? El presidente de la República, etcétera. Hay un sistema endogámico en otros países, acá no. ¿No? Entonces, por su rango constitucional, por su autonomía, por su composición y por las funciones que tiene, la Junta Nacional de Justicia es un modelo único en nuestro país. Su mandato se centra, pues, en asegurar un proceso transparente y meritocrático en la designación de magistrados, así como en la fiscalización disciplinaria de su conducta funcional. Esto implica que la Junta no solamente elige a quienes van a integrar la magistratura, sino que también sanciona cuando no cumplen con sus deberes funcionales. Este enfoque fue diseñado para fortalecer la independencia judicial, evitando la influencia política, con la finalidad de promover una justicia mucho más eficaz y confiable para la ciudadanía. Entonces, vemos pues todos que desde su origen, la importancia que tiene la Junta para el sistema de justicia es enorme y es trascendental. Y más aún, yo quiero destacar también que su composición, para mí, está directamente relacionada con el precepto del artículo 138 de la Constitución Política, que dice que el poder de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través del Poder Judicial. Quienes eligen a los miembros de la Junta, los funcionarios aforados del país y un representante de las universidades públicas y un representante de las universidades privadas, entre las de mayor antigüedad. Entonces, esta composición, para quien les habla, condensa todo el espíritu democrático del sistema y que se expresa, en este caso, en la elección de los miembros de la Junta, ¿no? Bien, ¿cuál es la percepción ciudadana del sistema de justicia que existe en nuestro país? Y existe tamizada o mediatizada por los graves problemas institucionales de nuestro sistema judicial. En primer lugar, como ya lo vimos, la baja confianza ciudadana, producto de escándalos de corrupción dentro de la judicatura y el Ministerio Público. En segundo lugar, retrasos procesales. Hay causas que se extienden por años sin resolución. En tercer lugar, la politización de decisiones judiciales en casos icónicos, emblemáticos, lo cual socava ante la ciudadanía la percepción de independencia y de imparcialidad. Y un último problema, entre otros menores que pueden darse, es la provisionalidad, que a la fecha es del 59% del Poder Judicial y del 68% del Ministerio Público. Y es uno de los objetivos del Pleno que inició sus funciones el año pasado y que integro, es reducir estos porcentajes. Es evidente que para terminar con este problema de provisionalidad se requiere, sin lugar a dudas, presupuesto, ¿no? A fin de convocar a concursos de selección y nombrar titulares, evitando que los profesionales sean nombrados por las mismas instituciones, porque allí reside una fuente de poder marginal, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las funciones de la Junta Nacional de Justicia, en primer lugar, la selección y la ratificación de magistrados. Estos procedimientos se hacen con base en meritocracia, capacidad técnica y probidad, evitando así el favoritismo y la captura política que caracterizaba el antiguo diseño. Se trata de concursos abiertos, públicos, transparentes y reglados, que representan en su integralidad un avance significativo para una justicia mucho más profesional. Y esta función o estas dos funciones inciden directamente en la administración de justicia porque al final de cuentas van a determinar la calidad del capital humano que va a desarrollar la actividad de discernir justicia.
lo cual va a representar un factor clave para mejorar la eficacia judicial y la confianza ciudadana. Y la otra función es la supervisión disciplinaria, ¿no? La Junta pues tiene facultades para abrir procedimientos sancionadores y destituir máxima sanción a jueces o fiscales que incurren en faltas éticas o funcionales, lo cual abona, ¿no? Este rol activo, abona y demuestra que la separación de magistrados cuyas conductas son contrarias a una magistratura independiente, imparcial, idónea y confiable es un fundamento de primer orden para la confianza ciudadana en la justicia. Además, fortalece de alguna manera la rendición de cuentas dentro del sistema de justicia y podría disuadir conductas negligentes o corruptas. Hay, sin embargo, un desafío que enfrenta la Junta. La Junta emite opiniones institucionales al Congreso de la República por los proyectos de ley que tienen que ver con el sistema de justicia. Y preocupa sobremanera uno que tiene que ver con su reemplazo, sustitución o variación de sus funciones por un ente denominado Escuela Nacional de Magistratura. ¿Por qué? Porque me parece en lo personal que podría debilitar la independencia judicial y poner en riesgo la meritocracia y la objetividad en la designación de magistrados. Sería, considero, un retroceso, porque he dicho hace unos momentos que el modelo es único en la región. Y sobre todo, la endogamia nunca da buenos resultados en el mundo. ¿Cuál es la contribución de la Junta al sistema de justicia? Bueno, significativa, porque procura elevar los estándares de transparencia en la magistratura. Su modelo de concursos públicos y evaluaciones objetivas rompe definitivamente con prácticas anteriores que eran percibidas como opacas o sujetas a la influencia política. Y esto es un aspecto importantísimo para cualquier reforma del sistema que quiera emprenderse. Otro aspecto importante es la lucha contra la corrupción y la impunidad. La existencia de la Junta representa un hito importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia, al permitir y sostener una evaluación rigurosa de quienes integran la magistratura. Fortalece la independencia judicial desde las funciones que cumple, ¿no? Y sobre todo busca evitar que se generen tensiones sobre cómo debería funcionar esta autonomía, especialmente en lo que se refiere a eventuales modificaciones. En cuanto a la provisionalidad, que quiero regresar a este tema que es sumamente importante, está claro que el problema no es solo institucional, sino también y sobre todo presupuestal. El Poder Judicial como el Ministerio Público deben solicitar los fondos públicos necesarios para habilitar vacantes que van a pedir a la Junta que se nombren a los titulares. Y esos presupuestos no llegan. Por eso es que no se pide la cantidad de plazas para concursos suficientes para terminar con la provisionalidad. Pero este presupuesto no es solamente para el gasto corriente, también tiene que ver con presupuesto para tecnología y también para infraestructura. ¿Cuáles son los logros en este año 2025, que es el primer año del Pleno actualmente en funciones? Se han nombrado el 2025 278 magistrados. Hay 527 procesos de ratificación en curso que se van a culminar este año. Se han resuelto 1.532 denuncias. Hay 77 procedimientos disciplinarios concluidos, 39 destituciones de magistrados por causa de sentencia judicial y 30 investigaciones preliminares resueltas.
es lo que se ha hecho en este primer año, que, como en toda transición, es un año de confrontación, choque, ¿no? Resistencia ante los ataques mediáticos, etc. Entonces, en conclusión, yo quiero señalar unos 4 aspectos importantísimos. La Junta Nacional de Justicia representa uno de los pilares institucionales más relevantes en el proceso de reforma del sistema de justicia en el Perú. De hecho, su creación en el 2018 marcó un cambio de paradigma en la administración de justicia, al priorizar la meritocracia, la transparencia y la independencia judicial. Aunque enfrenta desafíos políticos e institucionales, su rol en la supervisión de magistrados y en la selección, nombramiento, ratificación, coloca a la institución, a la Junta Nacional de Justicia, en el centro de cualquier esfuerzo serio por revitalizar la justicia peruana. Una segunda conclusión es que el sistema de justicia peruano, para ser reformado, no puede ser visto como un ente aislado. Por el contrario, tiene que demandar, exigir y merecer un proceso continuo de diálogo entre todos los actores, judiciales, legislativos o ejecutivos y de la sociedad civil, pero asimismo una profunda comprensión de las instituciones que conforman dicho sistema. La Junta, con sus funciones y desafíos que acabamos de reseñar, seguirá siendo un actor clave en este esfuerzo. Habida cuenta, sobre todo, de que no hay sistemas perfectos, ni hombres infalibles, lo que implica que las fallas éticas o las inconductas funcionales jamás se extinguirán, pero sí es posible reducirlas y controlarlas para que no sean sino una excepción. Quedo a disposición de ustedes para la... Muchas gracias. A continuación, nos honra la presencia de Enrique Javier Mendoza Ramírez, expresidente del Poder Judicial y ex ministro de Justicia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, he podido yo seguir el desarrollo, el desenvolvimiento del organismo que tiene nuestro país para designar, seleccionar jueces. Desde desde la primera vez que se dispuso de un organismo, porque todas las reformas que desde 1823 han habido una serie de reformas, pero grandes, que podrían calificarse como tales, son 9 nada más, y un sinnúmero de reformas pequeñas, chiquitas. Pero ninguna creaba un organismo dedicado a darle una autonomía a la selección y al nombramiento de jueces. Y eso ha sido con la Constitución de 1979, que creó el Consejo Nacional de la Magistratura, con esa finalidad, con esa intención de darle autonomía política y escudriñar el currículum, los méritos de los jueces o los postulantes en ese momento que se podían presentar. Aparte que estableció unas novedades como la elección de jueces. Elección de jueces. Ya en la Constitución que nos rige actualmente, tomó el mismo modelo, lo continuó. Y además creó la Academia de la Magistratura para capacitar a los jueces. Capacitar, subrayo esa palabra porque es importante. Es importante. Con esta, pero aquí cabe hacer una anotación, ¿no? Toda organización, organigrama, máquina, motor, equipo, necesita reajustes cada cierta cantidad de años. Nunca se hizo ningún reajuste. Ninguno. Quizás la Junta Nacional de Justicia va a necesitar un reajuste dentro de unos 8 o 10 años con la experiencia que se pueda ganar en ese término, ¿no? En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura no se hizo ninguno, de modo que los tribunales o
digamos, los consejeros iniciales eran un ejemplo, una aceptación en el Foro Nacional por los abogados, tirios y troyanos, aceptación de la calidad que mostraban estos consejeros en los primeros años. Hagan un poco de memoria, eran señores con mucha ascendencia, tanto académica como jurídica, que conformaron los primeros, digamos, tribunales, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y gradualmente, por esa falta de cuidado, de ajuste, a lo largo de los años, comenzó a deteriorarse. Se convirtió en un mercado. Entonces, incluso había un colegio, mejor dicho, las entidades nombraban representantes y dentro de las entidades era un mercadeo tremendo, un marketing. Esto significó un deterioro de la conformación del Consejo de la Magistratura, evidente. Incluso había entidades ajenas, por ejemplo, el Colegio de Enfermeras, me acuerdo que nombraba, eran más de 50.000 enfermeras, nombraban su representante encima de los médicos o de los abogados. Los abogados eran menos que las enfermeras. Entonces, todo ese deterioro no se detuvo. Y eso, luego con una serie de coincidencias, se llevó a un mal término este Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta, que tiene unas variaciones muy importantes y relevantes. Para comenzar, ya no había ese cubileteo de representantes, ¿no? Se nombró una comisión evaluadora que tuvo un fracaso inicial, recuerdo algo de un concurso, se anuló, en fin, pero se rectificaron las deficiencias y se hizo un concurso y salió una nueva junta. Ese es un cambio importante, el nombramiento meritorio de los miembros que integran la Junta Nacional de Justicia. Una gran diferencia fue esa. Ahora, también, la otra cuestión, que sí, ahí sí la discuto, y ojalá que se pueda alguna vez enmendar, es que se anuló la ONMA. Yo soy jefe de la ONMA, bajo la frase de que otorongo no come otorongo. Entonces, dijeron, bueno, tenemos que hacer una ONMA externa. Y efectivamente, y además vamos a crear una figura nueva, los jueces contralores, que felizmente hasta ahora no se han nombrado. Y ya se nombraron. Bueno, ya hay 70. Porque sabía que estaba en proceso, ya había evaluación y todo. Bueno, pero yo creo que no es una buena idea, porque se necesitan nombrar jueces, hay una gran deficiencia de jueces titulares, y estamos creando un grupo de jueces que no sé en qué va a terminar porque no van a ser jueces de la Corte Suprema, no es una carrera exactamente igual a la del magistrado ordinario, sino que es una especialidad de abogados externos. Y por experiencia lo digo, que para evaluar un asunto disciplinario se necesita la investigación, por supuesto, se necesita de gente que tenga experiencia en el manejo del expediente, los trámites, el métier, la organización, conocer los entresijos, las tripas dentro del organismo judicial. Entonces viene un abogado de afuera a aprender. La verdad que no le veo yo éxito, doctor. La verdad que yo soy pesimista al respecto, ¿no? Que no creo. Y más aún, también el jefe de este organismo, de Contralor, también es externo, con lo cual no solamente se afecta el principio de autonomía del Poder Judicial, sino que además hay un principio que es afectado, que es el principio dispositivo, que en los procesos, sobre todo civiles y laborales de alguna manera, los que intervienen y mueven el proceso son los litigantes, no un abogado o un denunciante externo o un denunciante que quiere distorsionar un proceso y obliga al investigador, en este caso el
juez investigador o contralor a entrar al expediente. O sea, un tercero entra a investigar el expediente porque generalmente las faltas disciplinarias tienen que ver con un proceso judicial, no tienen que ver con que si se pagó, la administración pagó un salario o no, la administración del Poder Judicial, sino dentro de un proceso tienen que revisar un expediente. Entonces, una persona ajena metiéndose en un proceso de sucesión, de indemnización, un proceso laboral. Entonces, esa parte es la que yo siempre he objetado y lo sigo objetando porque no le veo mucho sostenimiento. Aparte que distrae al Consejo, a la Junta, la distrae totalmente. La distrae en el nombramiento, tiene que estar nombrando a tantos jueces contralores, cuando en realidad eso se podía resolver perfectamente en el distrito judicial que nombra un juez contralor, trae del distrito vecino, trae al juez contralor y lo pone ahí, entonces ya no hay otorongo ni que no coma otorongo. Esa es una cuestión. La otra cuestión era, aprovechando la exposición suya, doctor, es la Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Sí? Tenemos nosotros una academia que en realidad es capacitación de jueces, pero no es formación de jueces. El problema original, y quiero retroceder en algo, en mi exposición, el problema original del Poder Judicial en el Perú, por lo menos, eran 4 defectos: ignorancia en los jueces, deshonestidad, intervención política y demora. La morosidad judicial es una cosa aterradora, sinceramente. 4 cuestiones. Con el Consejo y la Junta Nacional de Justicia se ha logrado que la ignorancia quede atrás. Es una cuestión del pasado. Cuando a mí me dicen, ese juez es un ignorante, yo no creo. Pregúntele a cualquier juez del primer nivel, es un juez experto en casaciones, plazos, derechos, conceptos, entonces, lo repasan cotidianamente. Ya no, ignorancia en el Poder Judicial no existe. Cualquier juez es un experto en la materia y en su especialidad. Así que, por lo menos, no es que sea optimista, ¿no? Por lo menos hemos superado ese tema. Ya no hay jueces ignorantes, porque yo les puedo sacar artículos del principio del siglo XX, donde esto es un burro, había uno que decía, estos son ignorantes jurídicos, los acusaban a los jueces, porque efectivamente, era políticamente, el prefecto nombraba a un juez, hablaba con él, y se nombraba gente que no sabía. Eso ya no existe. Así que esa es una superación muy importante. Pero los otros puntos, por eso digo, voy a hablar ahora de la escuela, posible escuela, o de la Academia de la Magistratura. Los otros puntos son importantes, porque, en primer lugar, la corrupción ahora podríamos clasificarla que se ha desdoblado en 2. Hay corrupción política y corrupción económica, llamémosle así. Esto es una cuestión que no la encontramos en ningún tratado. La política es que por cuestiones políticas sale una resolución totalmente disparatada. O, igual, por razones de cohecho, previo pago o lo que fuere, también sale una resolución extraña. Esa corrupción existe. Y la corrupción va de la mano con la morosidad. Cuanto más se demora un proceso, la corrupción crece exponencialmente. Crece sin ninguna duda. Entonces, esos son los efectos que tenemos en este momento. ¿Y a qué viene la cuestión de la escuela? Esta es una reflexión porque en este momento tenemos la Academia de la Magistratura. La magistratura, esta academia, capacita, pero no forma. No forma. De manera que sería interesante ver la posibilidad de que haya una escuela supeditada a la Academia de la Magistratura, pero por supuesto con el Consejo, pero con la Junta Nacional, porque como en España hay una escuela, yo conozco la escuela en Barcelona, y que tiene unos resultados magníficos. ¿Y ustedes creen que al salir ese abogado que entraba a esa escuela pasa a ser juez? De ninguna manera. Pasa a una Junta Nacional de Justicia. Es evaluado. Y ahí recién se designa. Y las Cortes Superiores, por supuesto, ahí entra, firma el rey, le da el Lucas y lo aprueban. Pero todos tienen que pasar por una escuela. Yo les digo,
por experiencia directa y personal, he conocido, por ejemplo, jueces en República Dominicana que han replicado esta escuela y es un resultado impresionante, porque son jueces que son, ¿por qué digo formados y no capacitados? Capacitación hace la academia, como lo puede hacer IPAE o una institución respetable que hace capacitación. Pero los jueces necesitan formación. ¿Por qué? Porque aquí entramos al principal problema, ética. Si no hay ética, puede ser el juez más el ilustrado que podemos encontrar, que hace pues surrealismo jurídico con una facilidad tremenda, sin embargo es deshonesto. Ustedes deben conocer. Entonces se necesita una formación ética y eso solamente se consigue en una escuela con un internamiento para todos. Un internamiento de 2 años, 1 año, 3 años, eso, los expertos ya pueden eso establecerlo. Y luego los que egresan tienen que pasar por la criba, por el filtro de una Junta Nacional de Justicia. Y esta Junta Nacional, de ninguna manera desaparecer una junta. O sea, la escuela no significa, o para algunos quizás estén proponiendo esa barbaridad, pero a mí me parece una barbaridad, sinceramente. Pero sí una escuela es necesaria. ¿Por qué? Porque una escuela forma. Así como en el Perú tenemos una escuela militar de Chorrillos, que traemos a un muchacho de Puno, a otro de Loreto, los metemos, es una máquina ahí, en un molde, y es moldeado en el yunque de la escuela y sale un alférez. Y se acabó el asunto. También eso se necesita para un juez. Y no tener jueces que son muy capacitados, pero sin ninguna formación en valores ni ética. Eso. Gracias. A continuación, la doctora Delia Muñoz. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación para conversar sobre un tema de tanta actualidad. Hablar de la Junta Nacional de Justicia no es hablar solamente de este organismo constitucional. Yo creo de que hablar de ella implica tener una mirada sobre lo que tenemos como modelo constitucional de solución de controversias, que es el Poder Judicial. Entonces hay que tener una mirada de segundo piso para ver cómo está funcionando el sistema. Pero antes de entrar a ese planteamiento, quiero comenzar con algunos datos que nos ha dado el profesor, bueno, lo conozco como profesora allí, ¿no? El dato que nos ha entrado, ¿no? Que es la provisionalidad, que yo creo que hay que tenerla muy presente para todo lo que voy a decir, ¿no? Nos ha señalado de que en el Poder Judicial es 49%, ¿no? Acá lo tengo apuntado, y en el Ministerio Público 69%. Eso significa de que tenemos una justicia que está en manos de quien no es el responsable del puesto, o si lo queremos ver en privado, del negocio que está gestionando, ¿no? Entonces, luego cuando uno entra a ver el desagregado de esa información, lo he sacado así, esto de acá, eso significa que en el Poder Judicial tenemos jueces provisionales en un 50 y tantos por ciento, ¿no? Pero la cifra es terrible, porque los provisionales de alguna manera han sido calificados por alguien y han ganado una plaza. En cambio, el supernumerario es aquel que escogió directamente la corte de cualquier abogado que pudo estar allí en el momento del concurso CAS o de la selección que realizan. Entonces, fíjense de lo que estoy hablando, ¿no? O sea, de que hay unos jueces supernumerarios que son abogados en ejercicio que están allí, hay una convocatoria, una plaza CAS, así como cuando yo quiero contratar a una secretaria o un asistente y entran para ser jueces. Entonces, ese es el gran componente que tenemos. Y lo mismo pasa en el Ministerio Público, donde hay un fuerte componente de fiscales provisionales y los fiscales adjuntos también tienen esta característica en muchos de los casos. Son abogados que se traen de la calle y se integran a los equipos o a las instancias del Ministerio Público. Entonces, muchísimo cuidado con eso, porque estamos hablando de que personas que no han pasado ni por la academia de la magistratura ni por la junta son los que hoy en día están manejando el sistema de administración de justicia.
¿no? Entonces, esa es la primera gran reflexión que cuando hablamos de provisionalidad, estamos hablando desde mi punto de vista de un problema bastante serio. Segundo tema factual para poder ir avanzando hacia esta mirada. Cuando uno mira las estadísticas del Poder Judicial, si alguien me conoce, saben que a mí me encantan los números y me gustan ver las estadísticas porque dicen que lo que no se mida, lo que no se mide no se conoce y no se puede seguir, ¿no? Entonces uno va a encontrar en primer lugar de que hasta hace un tiempo el Poder Judicial no tenía bien claro cuántos millones de procesos tenía. Hoy están más o menos, vamos a redondearlo en 5 millones. De esos 5 millones de procesos, la mitad son penales que tienen que ser resueltos evidentemente en el Poder Judicial. De ese otro 50%, usted va a encontrar que más o menos el 80% de ese 50% son juicios de familia y juicios laborales. Me puse a desagregar el contenido estadístico y estos procesos laborales y de familia comienzan en juez de paz letrado, es decir, de que estamos hablando de procesos de mínima cuantía. Entonces, el Poder Judicial está lleno de casos que están reclamando dinero para subsistir, ya sea para que le paguen sus sueldos y salarios o sus beneficios sociales y normalmente pensiones de alimentos que no suelen exceder los 500 soles. Es otro 20% agrupa todo tipo de reclamos, de todo tipo, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la población? La población, los que tienen dinero, los que tienen recursos, los que tienen un abogado, pactan el arbitraje. Entonces, toda esa parte de la sociedad que tiene algún tipo de recursos, algún tipo de asesoría, se va a la solución privada de las controversias. Muy bien, bacanudo. Pero, ¿qué cosa queda entonces? Queda la imagen de la desigualdad social. El ciudadano de a pie como yo, que tiene que cobrar una deuda de 2.000 soles, el inquilino que no me paga, que no pacté una cláusula arbitral, los alimentos porque el esposo se fue de la casa y no me dio, o el padre de mis hijos, me despiden, soy mujer embarazada. Entonces, es como que el ciudadano de a pie, el ciudadano del pueblo, el desprotegido, es el que tiene que ir al Poder Judicial. Entonces, se ve una desigualdad en lo que debe ser un servicio público de acceso a la justicia. Esa es mi segunda gran reflexión. Y la tercera reflexión proviene de la actividad que he venido desarrollando en los últimos meses, que integro el comité consultivo de la comisión que está viendo el sistema de reforma valga la redundancia, la comisión de reforma del sistema de justicia, ¿no? Donde para mí lo más valioso que tiene esta comisión es que han ido todos los presidentes de los organismos constitucionales a presentar su posición sobre cómo ven la reforma y lo más importante, el estado de situación. Y también han ido los presidentes de cortes y presidentes de colegio de abogados, todo lo cual me ha permitido seguir a través de estas audiencias que han sido públicas y están colgadas todas en internet, tener una visión de cómo es de que el sistema de justicia constitucional funciona de manera caótica. Porque por un lado tenemos al Poder Judicial que tiene sus propias reglas de funcionamiento, su propia estructura, su propio espíritu de la casa, ¿no? Que mal que bien, allí está funcionando con todos los problemas que tiene. Hemos visto cómo el Ministerio Público funciona con todos estos problemas tan grandes que tiene y además con unas normas regulatorias de más de 40 años de antigüedad, creo que de la época en la que yo estaba en la universidad, y como digo yo, y eso que yo ya soy una abogada derogada, ¿no? Tienen una norma que tiene en su primer artículo que dice que el Ministerio Público es una autoridad jerárquica, ¿no? Y así comienza. Y sobre eso define el funcionamiento del Ministerio Público. Luego hemos ido creando el Tribunal Constitucional como el gran supervisor de todo tipo de temas, pero que también es una instancia de grado.
Hay un momento en el que el Tribunal Constitucional deja de ser ese gran supervisor para convertirse en una instancia de grado respecto del Poder Judicial. Luego tienes a la Academia de la Magistratura, que tiene una función, pero que en algún momento pareciera ser que se ha relajado y, como lo dice el ex magistrado Mendoza, ya no forma, sino que capacita. Yo me quedo pensando, o sea, que no estudian, no hacen, ¿qué cosa es, no? Luego tenemos a la Junta Nacional de Justicia, que responde a un modelo que fue creado más que nada por una reacción política a una gran crítica del Consejo Nacional de la Magistratura, que proviene de un modelo europeo, de un modelo intermedio que funciona con mucho éxito en otros países. Entonces, esa es la tercera gran reflexión. El sistema como tal no existe. Cada organismo es dueño de una etapa de la formación, del trabajo y de la implementación del sistema de justicia. Yo no sé si usted, como decano de una universidad, si usted como cabeza de un estudio de abogados, usted también que lo tiene, puede cada área trabajar a su libre albedrío, con sus propias reglas y cada uno alegando autonomía, sin una instancia de coordinación, ¿no? Sin un espacio donde puedan ellos establecer cosas tan simples como que para que se use el expediente electrónico que se genere en el Poder Judicial y cuando llega este proceso al Tribunal Constitucional, para que puedan usar esa información, tiene que haber un convenio que les permita acceder a la información. Entonces, esas son las tres grandes circunstancias que marcan mi reflexión. Lo primero es que a mí me parece increíble que tanto el Poder Judicial, que es un órgano constitucionalmente autónomo como ellos lo reclaman, y que además tienen la capacidad de poder establecer su presupuesto conforme vengo viendo en los últimos años, y la Junta Nacional de Justicia nos digan a la ciudadanía que no se pueden nombrar jueces porque no hay presupuesto. ¿Cómo que no hay presupuesto? Ah, es que el MEF no autoriza. ¿Cómo que el MEF no autoriza? Estamos hablando de una función pública esencial. Hay un servicio. Cuando creamos el Estado, cuando hicimos el Pacto Social para la Convivencia, yo renuncié a agarrarme a pedradas con mi vecino porque le cedí al Estado que él tenga la facultad punitiva. En consecuencia, tu poder ejecutivo, ¿con qué autoridad estás negando? No hay presupuesto, no podemos nombrar. Y me estás dejando que la justicia esté en manos de abogados ni siquiera formados, ni preparados, ni que pasaron ni por la MAG, ni por la Junta, ¿no? Entonces, acá hay un problema que hay que hablarlo bien claro. Yo no sé cómo un ente que reivindica autonomía como el Poder Judicial y el Ministerio Público no son capaces de plantearse y decir, este es el presupuesto que toca, y están diciendo. Entonces yo pienso, ¿no será que les es más cómodo a quienes conducen el Poder Judicial y el Ministerio Público que no les asignen el presupuesto? ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema o el presidente de la Corte o el fiscal de la Nación puede designar a dedo, según su real voluntad, a los jueces o fiscales que van a ejercer esa función. Porque a mí me parece bien raro, ¿no? Yo ya he aprendido a ser muy mal pensada. Para otros casos sí reclaman autonomía, pero para esto que toca el corazón del funcionamiento del sistema, ah, no, no nos dan presupuesto. Y claro, seguimos nombrando fiscales provisionales, fiscales adjuntos provisionales y jueces supernumerarios que los llamo directamente. Entonces aquí hay una gran reflexión que hacer. En segundo lugar, ¿cómo puede ser posible que estas entidades que tienen efectivamente un rango constitucional, nuestra constitución en líneas generales, uno puede tener una disputa sobre tipos, naturaleza, funciones, pero en líneas generales son órganos constitucionales, ¿no? Con competencias y funciones completamente distintas. Deberían de tener una instancia mínima de coordinación, una instancia mínima, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que tengamos esos niveles de jueces supernumerarios tan altos? ¿Por qué no se han puesto de acuerdo? Se supone que inicialmente era que los jueces supernumerarios eran aquellos que habían concurrido a un concurso ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura y que no habían encontrado plaza. Entonces que estaban habilitados para ser elegidos jueces y cuando había un espacio, una necesidad, se jalaba.
Sin embargo, en la actualidad yo los invito, vean el peruano. Convocatoria CAS para juez supernumerario. Convocatoria CAS para juez supernumerario. Entonces, tienen que tener una instancia en la que se pongan de acuerdo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a pedir? ¿Qué cosa es lo que vas a manejar? ¿Cómo vas a gestionar? Y de todas maneras, en el próximo gobierno yo pienso que se va a venir el proceso de reforma de justicia. Y si las entidades que están inmersas dentro de este modelo constitucional no trabajan de manera orgánica un modelo, no lo presentan, veo que el Ministerio Público está trabajando su norma, el Poder Judicial su norma, pero si no hacen un espacio, puede ocurrir lo que ha pasado en México, que tuvieron problemas más o menos como los nuestros, ¿no? Corrupción, jueces especiales, todo lo que ha contado el profesor Ríos era idéntico al diagnóstico de México. ¿Y a qué llevó? A una reforma constitucional donde ya nadie se mete a designar quiénes son los jueces, sino como la justicia emana del pueblo, pues el pueblo elige. Y hoy en día el pueblo ha elegido desde la Corte Suprema hasta el juez más simple. Nadie sabe lo que va a pasar porque es una historia sin precedentes. Bolivia ha ido eligiendo algún tipo de jueces, ¿no? Entonces, ya acabando un poco la crítica para respetar los espacios, pero entendiendo, ¿no? Esta visión que tengo crítica de segundo piso, yo creo de que aquí, más que dedicarse a defender fueros, porque yo lo entiendo a Río, al profesor Ríos, él está en la Junta, ha sido presidente, se ha sacado la mugre trabajando, el trabajo que tienen es infame, son miles de cosas, asuntos, presión política, presión mediática, en fin, ¿no? Pero, ¿acaso no debemos de pensar en que el modelo tiene que tener muchos cambios? Para mí es insostenible este modelo donde todo se resuelve a nivel del Poder Judicial. Si no incorporamos mecanismos directos que incorporen la conciliación directa por las partes de sus requerimientos, esto no funciona. Ustedes pueden ver que aquellos que se van al arbitraje se demoran 2 años o 3 años, pero tienen una decisión al final que es la que se va a respetar. En cambio, uno aquí en este lado se queda 6 años por un caso en el que sabe que tiene toda la razón. Y uso mi ejemplo perfecto. Mujer que es despedida estando embarazada. Ese despido es nulo. Pero como llega hasta la Suprema, demora 6 años. O sea que la mujer va a haber resuelto su caso cuando su hijo está ya en preescolar, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, tienen que haber sanciones muy fuertes para el que no concilia y pierde el caso en su totalidad, porque se tiene también que pensar en cuál es el rol del abogado, no todo es el juez, entonces se tienen que incorporar esos modelos. Quienes hemos vivido en otras sociedades hemos visto cómo funcionan estos modelos y cómo el abogado tiene muy claro que si no llega a una solución, cuando el juez dicte sentencia, si es que decide ir a juicio, las costas van a ser elevadísimas y la multa que les va a caer va a ser también muy fuerte. Entonces, esa conciliación que tenemos ahora es una vergüenza, debe tener un nivel constitucional y debe plantearse. Sobre el tema de la Academia de la Magistratura, sobre el tema de la escuela, sobre el tema de la endogamia, que solamente provengan de una escuela, hay que conversar. Hay que conversar. Por ejemplo, a mí me parece interesante que exista una escuela que forme, como señala el doctor Rodríguez, que forme. ¿Qué será formar? Quiero que todos piensen igual, me da un poco de miedo. Pero bueno, que algún tipo de jueces de ahora en adelante entren por allí. Pero ¿qué cosa me preocupa? Hay que nombrar 6.000 jueces aproximadamente. Y ya la Junta el año pasado comenzó con una convocatoria, corríjame, doctor Ríos, 8.000, con 8 convocatorias, pero en total están hablando como de 1.400 personas, creo que ya han sido convocados, ¿no? Como plazas. No recuerdo bien. Entonces ya estamos hablando que la Junta está hablando de cubrir 1.400 plazas de esas 8.000 que tenemos y nuevamente estos que van a venir no van a pasar ni por AMAG ni por escuela, ¿no? Entonces yo creo de que aquí por eso es que hace falta para mí que conversen estos órganos y que vean, ¿no? Cómo podemos tener una más potente, una más que haga estos cursos para postular, que tengan algún tipo de puntaje y piensen en cómo puede formar la escuela, ¿no? Que sea una escuela realmente formadora. Y para mí,
Lo que sí tiene que ser completamente abierto son las máximas instancias supremas, sean de fiscales o sean de magistrados. Allí yo creo que sí tiene que tener una apertura para evitar esta endogamia que tanto se critica por todas partes, pero se le tienen que dar diferentes opciones y estamos en el momento apropiado. Lo que yo veo es mucha defensa de fueros. Yo como tengo la ventaja que no litigo, no asesoro a nadie, estoy dedicado únicamente a la academia, entonces yo veo con ojos de tranquilidad, ¿no? Yo veo a todo el mundo ante la presión política y mediática, la reacción es de defensa del fuero, olvidando que cuando uno está en una crisis, lo peor que puede hacer es oponerse a la crisis porque viene la ola del conflicto y te lleva. En cambio, cuando uno tiene las estrategias de apertura, de abrir, de entender, de aplicar nuevas estrategias, puede encontrar soluciones totalmente interesantes. A mí me preocupa que con el cambio de gobierno van a venir los pedidos muy fuertes para cambios en el sistema judicial. Y me preocupa que la reforma venga muy impuesta sin que se tenga en consideración una serie de aspectos y continuemos en esta crisis estructural. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Cuando hablo de crisis estructural, no es solamente lo que señalaba el profesor Ríos, de que ya se va viendo que la población recurre a situaciones criminales o a la toma de justicia por la mano. Hay un observatorio en el Ministerio de Justicia que trabaja con el Ministerio del Interior, donde uno puede encontrar la información sobre linchamientos, que es la justicia popular. Esto ocurre cada semana en los más diferentes puntos del país. Los índices de linchamientos, estas campañas de que te chapo, te pego, te amarro, te calateo, esa es una constante que se da. ¿Por qué? Porque la justicia no llega. Ya les dije, hoy en día el pueblo siente que la justicia es para el ciudadano de a pie, para el ciudadano que no tiene plata, que no tiene protección, ¿no? Luego, ¿qué cosa es lo que está pasando? Hay un fenómeno cultural que se llaman las rondas campesinas. Las rondas campesinas vienen ganando fuerza. Las rondas campesinas han venido obteniendo, sobre todo en el gobierno de Castillo, normas que reivindican y amplían lo que son sus capacidades, sobre todo para ejercicio de la fuerza y también para solución de controversias. En consecuencia, las rondas campesinas también andan reclamando internacionalmente ser reconocidas como sujetos que tienen su propia jurisdicción. Si eso ocurre, si eso prospera, se van a llevar toda la zona andina y buena parte de la zona de la costa, que va a quedar bajo la jurisdicción de rondas campesinas que provienen de las comunidades campesinas. Y si ustedes ven el seguimiento de los informes en el Ministerio de Cultura de cómo han ido creciendo las comunidades campesinas, nos vamos a quedar con que en la zona amazónica los pueblos originarios se quedan con ese reconocimiento que tienen, las comunidades campesinas con el que les hemos ido dando legalmente y la justicia del sistema judicial constitucional se va a quedar únicamente con las orillas de la costa, ¿no? Entonces, para mí estamos en un momento sumamente delicado, es un momento donde las mejores mentes como ustedes que conocen académicamente de la práctica, del ejercicio de la función pública, de que se puedan sentar y hacer planteamientos realistas, ¿no? Planteamientos realistas, planteamientos que realmente estén acordes con lo que establece la Constitución en el artículo primero, que es de que el Estado se constituye para salvaguardar la dignidad del ser humano. Hoy en día no puede ser posible que tengamos noticia de primera página que en San Isidro se vence el contrato de un departamento y no se devuelve el contrato del departamento, ¿no? Y eso ocurre en San Isidro, cuando no en Surco, cuando no en San Juan del Lurigancho, cuando no en San Borja, que son las pequeñas cosas. Así de que para mí hay mucho que pensar, hace falta mucha necesidad personal de mirar la situación tan delicada desde un segundo piso y con la experiencia que tiene cada uno desde Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, hacer planteamientos para que no continuemos hablando
de jueces nombrados, jueces sancionados, jueces supernumerarios, porque también no he terminado de revisar la estadística, pero los grandes problemas ocurren en aquellos juzgados o cortes superiores donde hay una fuerte presencia de jueces supernumerarios que saben que entran por un corto periodo y no para ejercer la función de por vida, sino parece ser que en algunos casos con intereses soterrados. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Sin duda alguna ha sido una noche muy interesante, muy entretenida. Y les pediría, por favor, si tienen algún comentario final, cada uno de los expositores, ¿no? El doctor Ríos, el doctor. Por supuesto que sí. Adelante, doctor. Por lo escuchado, creo que hay posiciones coincidentes en las tres opiniones expuestas. Lo único, hay que priorizarlas. Hoy en día el principal problema es la politización de la justicia, que es posible no en un magistrado de carrera que se siente orgulloso de su esfuerzo diario, no. Comienza por los profesionales, que es las raíces del problema, la provisionalidad, que no solamente es un campo propicio para recibir estos intereses para utilizar e instrumentalizar la justicia, sino que también, como ya se ha dicho, los tres lo hemos dicho, se quiere mantener la profesionalidad porque es poder de los titulares de los institutos. Estoy de acuerdo en que se debería coordinar, se debería construir acuerdos, pero la real política nos dice lo contrario. En el Perú no se acuerda nada, no hay ni un acuerdo nacional efectivo. Entonces, eso es un ideal, una aspiración que hay que lograr, pero mientras tanto, el problema acuciante es la instrumentalización de la política. Hay cosas que no se pueden decir, del aire, ¿no? Después del aire lo podemos conversar brevemente, pero Ejerza su derecho de libertad de expresión. estamos viendo en esta cobertura de plazas, fíjense, la convocatoria número 1 para fiscales supremos, porque el Poder Judicial dijo no hay plaza presupuestada para Supremo, existiendo 51 magistrados supremos, los cuales solo 19 son titulares, dijo no hay plaza. ¿Y de dónde le pagan el sueldo? Bueno, entonces, presupuesto. el Ministerio Público dijo sí hay una. Bueno, ningún postulante aprobó el examen. Se cerró el concurso. Quiero referirme a eso. Así no. Es lo que hay. O sea, el objetivo de reducir provisionalidad se hace sobre la base de lo que hay, de los que se presentan. Y ahí viene el otro tema. ¿Por qué no se presenta nadie de Universidad de Santiago para ser magistrado? ¿Por qué no es atractivo el trabajo de un juez? Ganan bien ahora, pero la sobrecarga procesal, las denuncias, ¿no? El ambiente, digamos, que se respira allí, ¿no? Todo eso desincentiva la postulación. Y también vamos a lo otro, las universidades. ¿Qué están formando las universidades? Todos nosotros, yo tengo 47 años de abogado, todos nosotros estamos por ahí. Los 52. ¿No? Y eran otra formación la que teníamos. Ahora no. Ahora están solamente enseñando, formando diestros en el litigio, nada más. ¿No? Ahora, la ética. No se puede enseñar ética. La ética es un ejercicio diario. Porque si no, dejamos de practicarla y nos volvemos... Porque la ética es una conquista tardía de la humanidad, de la civilización. No nacemos éticos. Los bebés no nacen ni buenos ni malos. ¿No es cierto? Entonces, la vida nos va enseñando. Yo creo que las posiciones sí tienen coincidencias muy poderosas, ¿no? Solamente hay que priorizarlas, ¿no? El ejemplo de rondas campesinas. ¿Cómo es posible que no haya hasta la fecha ni una ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia consuetudinaria? No hay. Es increíble. Entonces, Tiene una gran fuerza. así es.
Nada más, eso como Gracias, comentario doctor Enrique final. Javier Mendoza. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera, de todos los sistemas que hay en el mundo de selección, y no quisiera irme porque vamos a terminar en reforma judicial, que es un tema mucho más amplio. Quisiera pronunciarme sobre por la Junta, nada más, Junta Nacional de Justicia. En realidad es el sistema óptimo dentro de la escogencia que podemos tener de todas las variedades que hay en el mundo. El mejor sistema, por lo menos para el Perú, es la Junta Nacional de Justicia. Tanto así que en Chile están en plena reforma y están tomándolos como modelo, por si acaso. Entonces, el problema es que tienen un gran desafío, porque les encargan nombramientos, evaluaciones, disciplina, y unas cuestiones que quería comentarle, que no quiero dejarla de mencionar, que es la evaluación cada 3 años y medio de todos los jueces. Y después, a los 7 años, ratificación. Entonces, el otro extremo es en Inglaterra. Se nombra un juez, es indefinido el nombramiento, y solamente puede ser cuestionado por las cámaras. Y desde 1830 no ha habido ninguna destitución. Entonces, imagínense, ese es el otro extremo, ¿no? No somos ingleses, somos peruanos, ya sé. Sí. Ya somos peruanos, ya sé, lo sé. Entonces, la cuestión es que ustedes tienen un reto, la Junta Nacional de Justicia, muy grande, pero sí deben descargarse un poco de estas evaluaciones de 3 años y medio que generan inestabilidad, o 7 años, porque ustedes pueden ver, van a los juzgados y los jueces están preparándose para su evaluación, y se preparan 1 año antes o 2 años antes, y no digo nada para la ratificación, entonces pierden el tiempo los jueces, hacen perder el tiempo cuando en realidad, a la Junta, cuando en realidad basta con una denuncia para saber el ejercicio, si está haciendo un buen ejercicio ese juez o no. O sea, yo sugiero que vean la manera de descargarse estas evaluaciones, porque tienen un gran reto, una gran cantidad que tienen que elegir más de 4.000 jueces y además los contralores. Entonces, verdaderamente tienen un gran reto de por medio, y además defender su fuero, porque eso ya implica reunirse con otras instituciones, como dice la doctora Muñoz, para que compatibilicen y no se estén invadiendo los fueros. De alguna manera, el Tribunal Constitucional ha resuelto, ha trazado unas líneas que me parecen excelentes, sin intervenir en los procesos mismos, pero de todas maneras, eso requiere una coordinación entre las instituciones autónomas constitucionales. Muchas gracias. Bueno, doctora Delia Muñoz. Un tema, la legitimidad, ¿no? La legitimidad es un elemento absolutamente esencial, es una cuestión que no se compra, no se concede por título, y la Junta tiene que recuperar una mayor legitimidad. En los últimos años, la Junta ha sido conocida por la gran mayoría de ciudadanos por los titulares en primeras páginas, entre la polémica con el Congreso, entre la polémica con el Ministerio Público, entre los casos que ganó, que perdió ante el Tribunal Constitucional, que las sanciones que aplicaron a un número de fiscales que fueron parte de un caso escandaloso terminaron siendo dejadas sin efecto porque se cuestionó el tipo de procedimiento que utilizaba la Junta, ¿no? Entonces, yo creo de que tienen una carrera propia que es construir su legitimidad, que es bastante difícil en este contexto de crisis constante que vive el Perú, pero si no ganan legitimidad, altamente probable desde mi punto de vista que cuando vengan estas grandes reformas, esta legitimidad les juegue en contra y se busque la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para pasar hacia otro tipo de modelos, ¿no? Entonces yo creo de que allí hay que prestar mucha atención a las decisiones, los pleitos que asume la Junta y sobre todo las reivindicaciones constitucionales como la eliminación de esta ratificación que señala el doctor Rodríguez. Gracias. Mendoza. Estás cambiando. Soy Ramiro.
Mendoza Ramírez. Mendoza Ramírez. El tema es que el problema de legitimidad lo padece el Congreso, el Poder Ejecutivo, todo el mundo padece Sí. el problema. Pero cada quien que vea Sí, el pues. suyo, ¿no? Usted siendo un órgano técnico más pequeño, puede Verdad, ¿no? manejarlo más fácil. Bueno, sin duda alguna habrían muchísimas preguntas por hacer, ¿no? No sé si el doctor Oreja, el doctor García Corrochano tienen alguna. ¿Sí? Sí, me gustaría intervenir por el tiempo que me conceda. No, o sea, la idea es aprovechar la presencia de tan distinguidas personas, ¿no? Señor presidente, indudablemente que este es uno de los temas más importantes de nuestro país. Y en contraste, podemos ver que, digamos, la crítica al sistema judicial está muy difundido, pero no siempre discutido suficientemente en términos integrales, a veces exclusivamente jurídicos. Y con lo que se ha visto en el mundo, para reformar una institución tan importante como el control de la violencia, los sistemas judiciales, se necesita un enfoque interdisciplinario. Como efectivamente el 2004 se trató de hacer y se hizo un trabajo sumamente interesante como el Seriajud en el tiempo de Hugo Civil. Y a veces los medios difunden algunos discursos interesados, como por ejemplo la reforma del sistema judicial ha fracasado, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura ha fracasado, por tanto la Junta no se... Y esos a veces son discursos interesados que contrastan con la realidad. Yo me acuerdo que en el tiempo de Lucho Serpa se nombró una comisión para la reforma del sistema de justicia, la propuesta que tenía que hacer el Poder Judicial. Lo presidió el doctor Luis Ortiz Bernardini, estuvo Domingo García Belaúnde, Florencio, Fernando de Tarracení, Víctor Prado, Juan Monroy. Estuvimos también allí participando. Y se hizo, yo lo puedo decir porque participamos, un estudio sumamente minucioso de los sistemas de nombramiento judicial en el mundo, en el derecho comparado, con mucha responsabilidad. Y fue producto de eso que se diseñó el Consejo Nacional de la Magistratura para salir de la crítica. ¿Cuál era la crítica? Siempre la politización de la justicia. Algunos señores magistrados, como el doctor Domingo García Rada, decía que era vergonzoso que los que pretendían ser jueces supremos o de cualquier nivel tenían que ir digamos, a los escritorios de los políticos para pedirle su voto. Y eso para él era inaceptable. ¿Y qué se hizo? Se hizo justamente tratar de alejar a la política con organismos, Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados, ¿no es cierto? Y la primera, digamos, la composición del primer sistema de justicia estuvo el doctor Carlos Montoya Anguerri, estuvo el doctor Florencio Mixán, estuvo el ingeniero Enrique Riva, que había sido justamente rector de la UNI. Y cuando le preguntaron al doctor Montoya Anguerri, le preguntó justamente Jara, le dijo, doctor Montoya Anguerri, ¿usted cree que los ingenieros, como el ingeniero Riva, son personas que pueden nombrar jueces? Sí, ellos no son abogados. Y el doctor Montoya Anguerri dijo, la precisión del doctor Montoya Anguerri y de otros integrantes del Consejo nos ha ayudado bastante. Por los abogados a veces nos dispersamos en las estructuras jurídicas. Cuando venía un postulante, el ingeniero Riva decía, acá aparece en su currículum que usted sabe francés, sabe inglés. Y les empezaba a hablar en francés y en inglés. Y después, usted nació en tal parte, muy bien, a ver, hábleme. Y en consecuencia, lo que puedo decir todo el tiempo es que ese Consejo Nacional de la Magistratura nunca tuvo una crítica, jamás, por la composición. Es tradicional, digamos, en el Poder Judicial hablar del doctor Montoya Anguerri, del doctor Fernández Arce, de grandes magistrados cuyo crédito era indiscutible. Entonces, no fracasó. Lo que ha fracasado ha sido lo que posteriormente deterioró, digamos, el nombramiento en algunos casos. Y yo digo así con absoluta franqueza, no tengo, recién acabo de conocer al doctor. Yo creo que sí, hablando de legitimidad, ese primer Consejo Nacional de la Magistratura
una inmensa legitimidad. Y en este caso, esta actual Junta Nacional de Justicia ha defendido su competencia y tiene legitimidad. Lo digo así, neutralmente, porque yo no represento a nadie, sino mi propia opinión. Y efectivamente, con las críticas interesadas que se hicieron al Consejo Nacional de Justicia y todo eso, yo escribí un artículo donde demostraba que eso era, primero que se analizó. Ahora, con todo el respeto, naturalmente, vemos que efectivamente hay un proyecto que ya se ha aprobado, digamos, en comisión, etcétera, sobre la Escuela Nacional de Magistratura, donde se elimina la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura, la Autoridad de Control, y todo se agrupa. Gracias. Debe ser, digamos, un esfuerzo significativo, pero creo que es solamente jurídico, casi todo jurídico. Efectivamente, yo lo he leído, ¿no es cierto? Y en consecuencia creo que nos falta lo que dice la autora, análisis, profundización. Luego quiero decir dos aspectos sumamente importantes. La carga procesal, como dicen los especialistas, los señores magistrados, es manejable. Nos damos cuenta de la idea de 5 millones de procesos, 170.000 en la Corte Suprema. Las demandas previsionales son la mayor carga en el sistema ordinario y constitucional. Entonces tenemos que llegar al convencimiento que estamos hablando de problemas externos cuya solución no va a depender de darle más plata. Ya se ha dado más dinero. Hay 8.500 fiscales, 3.500 jueces. O sea, no, entonces hay que pensar en otras soluciones. Por ejemplo, yo siempre he admirado las conferencias de la doctora y se lo he dicho así neutralmente. Es muy estudiosa y entonces la pregunta es esta. Si las demandas provisionales y las demandas de alimentos son la mayor carga inmanejable, 170.000, 200.000, 300.000, eso es inmanejable. Y la pregunta es, ¿por qué los problemas previsionales, por qué se originan? Porque el Estado no paga las pensiones. Y he escuchado a una distinguida magistrada en una reunión que dijo que cuando ella era vocal, los viejitos y las viejitas iban por sus acciones. Previsional se habían, digamos, cumplido todos los requisitos, era 2 más 2 son 4. Pero ¿por qué tiene que haber un juicio en que el Estado es el causante que no paga y tiene que haber un juicio y el Estado tiene que gastar en la defensa? Y en consecuencia tiene que repasarse eso. Probablemente que esos asuntos previsionales deben ser resueltos en términos económicos por el Ministerio de Economía y Finanzas y si hay algún problema, un arbitraje, pero no puede ser una carga inmanejable. Y finalmente, para discrepar muy respetuosamente, porque siempre he admirado a la doctora, la justicia alternativa del artículo 149 de la Constitución lo propusimos justamente en la comisión de Domingo García Belaúnde, porque era una realidad. La justicia campesina y rondera tiene un reconocimiento del 84%. Es un mecanismo alternativo utilizado por la tercera parte de la población nacional, la tercera parte del territorio nacional. Es un tipo de justicia que lo hace la comunidad, las autoridades comunales, ¿no es cierto? O sea, la justicia del pueblo. No hay un caso de corrupción. Es absolutamente impensable que en una comunidad donde todos se conocen haya corrupción. Eso no existe. Corrupción no hay. Inmediación, gratuidad. Y muchas veces la policía se sirve de las comunidades campesinas y de las rondas para hacer prevalecer su autoridad. Muy agradecido, señor presidente. No, por favor, Bueno, este es un tema demasiado importante que no se puede, digamos, exponer. Nos hemos ayudado muchísimo, muy agradecido, pero creo que sí, la responsabilidad es que no repitamos, digamos, las posibilidades. Mucha carga procesal, jueces, digamos, provisionales, porque la mayoría de los provisionales concursan y después son titulares. Eso quiere decir que en cuanto eran provisionales, tipo Pepe Naira, ¿no es cierto? Es manipulable, pero cuando lo nombran ya no es manipulable. Yo creo que esa construcción también es una inferencia. No todos los provisionales son manipulables. Han habido grandes jueces que han sido profesionales. Yo conocí a Rogelio González Grupos, que estuvimos en la primera directiva de la Academia de la Magistratura con Manuel Sánchez Palacios, con Javier de la Hunde, Juan Monroy. No han sido, para no decir que hemos tenido magistrados suplentes que eran abogados.
ejercían la profesión y además eran jueces, porque en ese tiempo había confianza en los abogados. Digamos, no había el grado de deterioro que ahora hay. Sería inaudito plantear que los abogados puedan ser al mismo tiempo jueces. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido. Muchas por el gracias. tiempo. Bueno, doctor, bueno, en mi calidad o condición de presidente, quisiera expresarles un especial agradecimiento a los tres, porque sus exposiciones han sido magníficas en realidad. Creo que estoy absolutamente convencido y seguro que la divulgación y el comentario que se va a hacer de lo que hemos escuchado es magnífico. Les agradezco de manera muy especial a los tres brillantes abogados, el doctor Ríos, el doctor Enrique Javier Mendoza y la doctora Delia Muñoz, por habernos dedicado estos minutos y estar presentes esta noche con nosotros para comprometer, para de alguna manera fortalecer nuestra gestión de la academia. Muchas gracias a ustedes. Al doctor Arsenio, por supuesto, académico. No, doctor, tú eres académico como los otros. Sí. Porque el artículo primero del decreto legislativo 053 de la ley orgánica del Ministerio Público dice que el Ministerio Público es un órgano constitucionalmente autónomo y jerárquicamente organizado. Lo que sucede es un problema bien difícil, porque los fiscales, como no son jueces que resuelven, sino parte instrumental de la relación procesal, son una parte instrumental, están jerárquicamente organizados porque tienen que organizarse para su trabajo conforme a las pautas institucionales. Pero en su caso son independientes y autónomos. Pero bueno, la politización es lo que ha malogrado. Pues, bueno, reitero mi agradecimiento y por favor pueden servirse estos magníficos, ¿no? Gracias.